Pero estoy leyendo El mago del Kremlin, que es una novela fantástica. Y acaba de salir ahora un libro que habla de nuestro mago del Kremlin, ¿no? Que claramente es un personaje que yo creo que se mira en el espejo y quiere ver al mago del Kremlin literario, ¿no? Y precisamente salió un libro, se llama El monje, que habla del enigma detrás del poder, ¿no? De la historia del arquitecto del triunfo electoral de Milei, que por supuesto todos habrán adivinado que es Santiago Caputo. Y bueno, el libro está escrito por dos de los mejores periodistas que tiene este país. Una es Maya Jastrzębski, y el otro es Manuel Jove, un gran periodista con quien me crucé varias veces, micrófono en mano, haciendo su laburo. Viste que se convirtió en un trabajo de riesgo ahora el de movilero, ¿no? Yo tampoco creo que exista eso en movilero. Me parece que hay periodistas puestos en tal o cual lugar. En el campo de batalla, diría yo directamente. Y adivine, señora Pipo, señor Siger, ¿con quién estamos en comunicación? Qué honor, qué honor. Con Manuel Jove. Con el señor Manuel Jove. Manuel, ¿cómo estás? Hola Federico, ¿cómo estás? Un placer. Un gusto reencontrar, un saludo para vos, para todo el equipo. Un gusto, y es raro hablar con vos sin que tengas un micrófono en la mano. Bueno, che, primero felicitaciones por el libro, lo tengo ahí en la mesita de luz, ansioso por leerlo. Primero vamos a este oficio, ¿no? Es decir, vos sabés que yo te veo y sufro a veces, cuando veía la movilización del otro día, que directamente se le tiraba encima hordas, ¿viste? Al tipo. La de los ¿viste? Jubilados. Es tremendo. Pero aparte yo te juro, Manu, que sufro por vos. Vos sabés que la radio está muy cerca del Congreso, esta radio, y teníamos hasta hace poco los miércoles el programa, que es el día más sensible. Y vos sabés que a veces nos costaba salir de la radio por obvias razones, pero lo tuyo es heroico. Primero, ¿cómo haces para confrontar esas hordas que se te vienen encima con semejante animosidad? Sí, presencia de ánimo, en realidad, presencia de ánimo es la pregunta. ¿Cómo haces para no asustarte? Porque realmente es muy tenso verlo del otro lado. Creo que la primera respuesta, la más ilógica probablemente también, pero es que me gusta. Claro. Claro. Me gusta en general estar en el lugar en el que pasan las cosas. Ahora, por ejemplo, estoy la vez en el programa de Johnny, y muchas veces porque se termina pisando con el programa no puedo ir a cubrir determinados, ya sea eventos como el de ayer del cierre de campaña de la Libertad Avanza, o una manifestación en la inmediación del Congreso, o lo que fuera, y sufro por no estar en el lugar, a veces cubriéndolo desde el piso a la distancia. Mirá, yo sufro porque estás en el lugar. Bueno, me pasa un poco eso. Mira, no tiene que ver estrictamente con estos ejemplos que vos ponés, pero tuve la suerte, la fortuna profesional en 2022 de ir con Nelson Castro a cubrir la guerra de Ucrania. Claro, ya está. Listo. Y claro, y mira, te pongo un ejemplo muy concreto. Cuando le voy a contar a mi mamá, a mi vieja, que me habían convocado el canal para ir a cubrir esto, me dice, ¿no puedes decir que no? Claro, obvio. Pero no quiero. Yo, es una cuestión de deseo. Si fuera tu padre te diría lo mismo. De la mejor manera. Claro, obvio. Y encima, digamos, con la injusticia que significa que después venga, no sé si se llama Biasi la persona, a decirte que vas a provocar. ¿Viste? Me decís, aparte lo estás viendo, lejos de provocar, digamos, está tratando de recolectar todas las voces, todo lo contrario, a provocar. De modo que yo por lo menos lo vivo con mucha injusticia y mucho sufrimiento. Casi que te digo que pienso como una Idi Mame cada vez que te veo, Manu. Pero bueno. No es habitual esto de ir a provocar, pero bueno, la verdad que es todo lo contrario, estamos cubriendo. Claro. Hay algo que pasa bastante insólito, que es, muestren aquello, vamos, vienen a provocar, pero si no están diciendo, viste, es una cosa que nunca termina de conformar, pero bueno, por supuesto tampoco es nuestro trabajo conformar a los manifestantes que están en una manifestación. Totalmente. Sí, aparte uno tiene muy identificados a los provocadores, incluso a muchos que se hacen los periodistas, digamos, y que efectivamente van a provocar, que no es de ninguna manera el caso de Manu. Bueno, vamos al libro. ¿Qué personaje, ¿no? Santiago Caputo, muy desconocido, porque la verdad que el tipo cuando apareció en cámara fue en contra de su voluntad, digamos. Pero bueno, la pregunta es, ¿quién es Santiago Caputo? Mira, te escuchaba en la introducción cuando presentabas el tema y el libro, gran libro que está leyendo, el de Giuliano da Empoli. Sí.
el mago del Kremlin, que es un apodo que también a partir de columnas reiteradas de Pagni claro. terminamos aplicando para Santiago Caputo. Hay otro libro que también estuvo muy en boga en los últimos meses del mismo autor de Giuliano de Empoli, que es Los Ingenieros del Caos, ya claro, un ensayo, no una novela. No es novela, sí. Pero claro, pero que repasa muchos de estos casos de los arquitectos o los guionistas, nosotros usamos el término guionista para Santiago Caputo con Maya, que aparecen detrás de las grandes figuras de la derecha, de lo que se llama el alt-right a nivel mundial, la derecha alternativa, o claro, estos focos de poder derecha que se fueron ampliando a lo ancho y largo del mundo. Y Santiago Caputo quizás le aplica más esa descripción, la de un ingeniero del caos en términos de Giuliano da Empoli, digamos, claro, ¿no? Claro. Alguien que está permanentemente digitando una estrategia, primero fue de campaña, primero fue en términos electorales, ahora vuelve un poco a ese su rubro original, al ser un año impar, pero del momento que asume el gobierno de Javier Milei, también digitando cada una de estas estrategias discursivas. Hoy podemos pensar en esta idea, este concepto tan repetido de que no se odia lo suficiente a los periodistas, 100% estratégico, digamos, no es una cuestión claro, de Milei enojado con la prensa y a partir de eso empieza a enumerar los periodistas que le molestan. Es estratégico como lo fue en su momento lo de la casta, como lo fue en su momento elegir determinados rivales, como lo es hoy elegir al PRO como rival en muchos casos en lugar del kirchnerismo. Digo, todas esas estrategias tienen detrás a un guionista, es la palabra que nosotros elegimos, que es Santiago Caputo. Es el hombre que termina de armar el discurso, la narrativa libertaria muy importante para lo que viene a ser Milei en términos de batalla cultural, pero también en la vorágine en la que se lleva adelante este gobierno. Claro, totalmente. Ahora, también el propio Milei es un personaje sumamente literario, muy interesante, digo, pensado desde la óptica de un novelista, por lo menos, es muy atractivo, porque parece un tipo completamente ingobernable. Es decir, digo, frente a su imagen pública, vos lo ves en público, lo ves hablando, lo ves insultando, y decís, este tipo es ingobernable. Ahora bien, yo lo conocí varias veces, conversé con él antes de que fuera presidente, después se enojó un montón conmigo, pero también es muy común en él, ¿no? Es decir, pasa el amor al odio en un segundo. Pero por eso digo, parece ingobernable públicamente. Ahora, cuando vos lo tratás a él, es todo lo contrario. Era un tipo, es más, te escuchaba muy atentamente, me escuchaba muy atentamente, es un tipo abierto, no mostraba esa agresividad que mostraba cuando se prendía la lucecita roja de la cámara. Entonces la pregunta es, ¿es un presidente dócil para digamos, un ingeniero del caos o te lo imaginas más inmanejable? Mira, creo que el principal activo de Santiago Caputo, digamos, más allá de aciertos que ha tenido en términos de pronósticos electorales y que eso también le hizo sumar muchos puntos hacia adentro con Milei, incluso empezar a escalar posiciones cuando había otros integrantes de esas mesas chicas que fueron quedando en el camino en pos del crecimiento del poder de Santiago Caputo, primero en la campaña presidencial y después ya en la propia ejecución del gobierno. Uno de esos principales capitales es el poder de influencia que tiene Santiago Caputo efectivamente sobre Milei y el poder de confianza que al mismo tiempo Milei deposita sobre Santiago Caputo. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, que muchas de las charlas presidenciales con sus equipos, primera línea de sus equipos, Milei tiene aparte la particularidad que todavía a un año y medio de gestión no conoce a muchísimos secretarios ni hablar de subsecretarios, digamos, más allá de los ministros. Pero la respuesta que aparece ocasionalmente cuando le preguntan a Milei qué hacer o cómo reaccionar ante tal o cual tema es lo que diga Santiago. Claro, total. Esto pasa hoy en el gobierno. Y después respecto al otro que planteabas de esta figura de Milei, por supuesto, un tipo que desde su aparición en medios empezó a trascender la pantalla en cuanto a lo que mostraba, más allá que después haya algo de performático en esta idea de enojarse frente a las cámaras. Caputo fue también el que supo explotar eso en algún sentido, claro. Porque de hecho nosotros contamos en el libro, tanto él como sus socios ya venían trabajando la idea de volcarse a un outsider, claro, alguien que viniera por afuera del ecosistema de la política. Y por ejemplo, ¿qué nombres se barajaban? Bueno, mirá, en el caso de Santiago Caputo en particular, él fue el asesor de campaña y fue la primera experiencia con un outsider que él y sus socios, entre ellos Rodrigo Lugones, hijo del actual ministro de Salud, Mario Lugones, también Guillermo Garat, hoy vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF,
por ejemplo, Santiago Caputo fue el primer asesor de una Amalia Granata que se metía en política, claro, a escala distrital, en Santa Fe, cuando empezó a incursionar en política Amalia Granata, con resultados sorpresivos, por ejemplo. Pero sus socios lo probaron, o se acercaron, sobre todo Garat, en algún momento con Marcelo Tinelli. Rodrigo Lugones fue también el que arrastró un poco a la política a Facundo Manes. De hecho, en simultáneo con Milei. Hay un documento del 2021 que la consultora Move, esta consultora que tenía como socio a Caputo, difundía entre algunos de sus clientes más importantes, que se llama Peluca o Cerebro, el presidente del 23, en referencia a Manes o Milei. Digamos, ellos apostaban a estos dos caballos de carrera con características disímiles, claro está, pero sí creían que había una búsqueda de un outsider. También Caputo lo intentó con Maslatón para la escala distrital en la ciudad de Buenos Aires, para una elección porteña, no avanzaron en ese sentido, pero lo venían intentando ya, y Caputo en particular, cuando empezó a trabajar Milei ya en 2021, identificó que ahí estaba su outsider y empezó a explotar un poco ese diamante en bruto político que se encontró. Bueno, impresionante el perfil que nos estás contando, da vértigo de pensar todas esas personas ahí en el abanico de opciones. Vos sabés que yo pienso en Milei, y entiendo que además de hijo de esta crisis que hemos pasado brutales en este país, también tiene que ver con que es una persona que evidentemente se forjó en las redes. Uy, ¿se cortó? ¿Estás ahí, Manu? Te escucho. Perdón. Sí. Bueno, se forjó en las redes y tenía esta personalidad tan aguerrida en las redes que me da la sensación que los políticos tradicionales no vieron venir cómo manejar las redes, ¿no? O primero las habrán subestimado, o habrán apostado siempre a la televisión, al cartel, a la pintada, a ir a determinados programas de opinión. Él, con un perfil de economista, que es siempre, digamos, el lugar por donde sangra la Argentina, y con las redes en la otra mano como lugar de batalla. ¿Cómo ves esto como en la creación de las nuevas figuras políticas? ¿Cómo ves este paso? Bueno, ahí hay mucho de estrategia replicado con lo que han hecho algunos de estos otros ingenieros del caos alrededor del mundo. Digo, hay mucho de el movimiento 5 estrellas, de Gianroberto Casaleggio, hay mucho de Steve Bannon con Trump, hay mucho de los asesores de Víctor Orbán también. Hungría, hay algo ahí que Santiago Caputo identificó, y de hecho Santiago Caputo no fue solamente, él llega a Javier Milei a través de Ramiro Marra y Eugenio Casieles, en ese momento integrantes de esa mesa chica, no Triángulo de Hierro todavía, no tenía esa denominación, pero sí ya era una mesa chica del poder junto con los hermanos Milei. Y al mismo tiempo que llega Santiago Caputo, llegan, por ejemplo, Agustín Romo y Daniel Parisini, hoy más conocido como el Gordo Dan, hoy estos referentes digitales, pero que empiezan a tener algún tipo de injerencia en el territorio, ayer presentes en el acto, con una propia agrupación, mucha similitud con el Cámpora, por momentos, de las intenciones, los protagonistas de este programa oficialista que sale por stream y que apunta a concentrarse en el núcleo duro de los fanáticos de Milei, muy 678, también hay mucho replicado también en ese sentido, pero ya empezaron a trabajarlo en aquella campaña 2021. Hay muchas de las publicaciones de Javier Milei, así como los discursos que tienen pluma de Santiago Caputo detrás. Claro. Esto se verifica en eventos puntuales ya en aquella campaña, también en algunos de los textos más largos que aparecen de Milei hoy, más allá de la chicana permanente que puede aparecer en Twitter. Y el propio Santiago Caputo, bueno, venimos hablando de una cuenta que se le atribuye, que sí, que no. Nosotros en el libro no solamente contamos esta última de las cuentas, sino hacemos todo un repaso por cómo fue su raíz tuitero, todas las cuentas en las que en algún momento bajaba línea, ordenaba la tropa o lo que fuera, porque también tiene esta particularidad. Hay un capítulo enteramente dedicado a las redes sociales y que se llama Snake, que es uno de sus primeros arrobas. Y tiene esta particularidad que ha habido otros monjes negros en la Argentina. Nosotros hablamos de la figura de monje negro porque es algo recurrente, pero seguramente que de todos los que hubo es el primer tuitero. Y que tiene una incontinencia tuitera, digamos, no solamente tuitero. Bueno, estas son las cosas a las que les prestamos especial atención en el libro. Claro. Y después hay un tema que me interesa, ver cuál es el perfil político del propio Caputo, porque, qué sé yo, tenés un tipo como Antoni Guterres Rubí, ¿no? El asesor catalán, que puede laburar para Cristina o para, qué sé yo, eventualmente para Macri, o sea, no tiene bandera, ¿no? Es una suerte de corsario. ¿Pasa lo mismo con Caputo? ¿Él podría asesorar a cualquiera o hay un sesgo ideológico que lo identifica con Milei?
no, desde una perspectiva meramente profesional, no solo que podría, sino que lo ha hecho, digamos. Mira. Él y sus socios han trabajado para el Frente Renovador Sergio Massa y mucho. Rodrigo Lugón en su momento fue el asesor de campaña de Francisco de Narváez, para irnos más atrás en el tiempo, en aquella victoria a Néstor Kirchner en 2009, pero Caputo ha trabajado con la coalición cívica, con el radicalismo. Él se formó políticamente, perdón, se formó políticamente en el radicalismo, de hecho. Empezó a militar en la cantera radical, si querés, bajo la estructura que coordinaba Emiliano Jacobiti en aquel momento. Y después empezó sí a acercarse más a las ideas liberales, de derecha. Ya en su despacho, en la oficina de la consultora en la que trabajaba, era socio, tenía colgada, antes de conocer a Milei, por ejemplo, una de estas banderas con la serpiente de Gatzen, que tanto referenció a las derechas del mundo. Empezó a volcarse hacia la derecha en algún momento, pero bien podría trabajar con otros desde un punto de vista meramente profesional. ¿Y tenés identificado que, porque algunos personajes que mencionaste los relaciono con lo que fue después de la crisis el Partido de la Red? ¿Tenés identificado que haya pasado por ahí también? No, pero mirá, la primera experiencia exitosa de Santiago Caputo como consultor, está vinculado a esto de alguna manera, fue ser el asesor de campaña de un muy joven, 28 años, Martín Yesa, en Pinamar. Mira vos, claro. De hecho, muy amigo de Yesa. Mira vos. Y a Yesa lo conocía por Twitter. Se conocieron por intercambiar mensajes en Twitter en ese momento. Bueno, también generacional, me imagino. Claro. Sí. Totalmente. Exactamente. Manu, bueno, un gustazo conversar con vos. Mira, si algún día te toca cubrir el Congreso, ¿viste? Y se pone medio brava la cosa, pasa por acá por la radio, te abrimos la puerta, te metemos acá, y de paso venís a la mesa, que sería un gustazo. El monje, una verdadera historia de Santiago Caputo, el guionista de Milei, así se llama el libro, que escribieron Maya Jastrzeblaski con Manuel Jove. Lo recomendamos calurosamente. Abrazo enorme y mil gracias, y cuídate. Manu. Y cuídate. Gracias a ustedes, y bueno, ya sé que tengo refugio en el Congreso en caso de necesitar. Totalmente, ponete bufanda. Dale. Gracias, abrazo grande. Chau, chau.